Bienvenidos nuevamente a un nuevo estudio de la Parashá semanal. Hoy nos encontramos con la Parashá Vayaquel, haciéndote un pequeño resumen de lo que vamos a ver en esta Parashá. Veremos en el capítulo 35 del libro de Éxodo la importancia del Shabbat, cómo el pueblo da generosamente el Shabbat como un tiempo sagrado para conectarnos con el Eterno y la liberalidad del pueblo, de cada uno de nosotros a la hora de servir con nuestros bienes al Todopoderoso. En el capítulo 36, el trabajo en el Mishkan, cómo hacer nuestro mayor esfuerzo, hacerlo de la mejor manera, porque de la forma en que nosotros lo hacemos, mostramos el carácter de nuestro Creador en cada uno de nosotros. En el capítulo 27, la construcción del Mishkan, un lugar de encuentro con el Creador, nuestro tiempo de elevación espiritual. Y por último, en el capítulo 38, la contribución del medio ciclo como una ofrenda delante del Todopoderoso. Todos somos iguales para Él. La riqueza importante para el Todopoderoso es la que hay en nuestro interior. Acompáñanos en nuestro estudio. Muy buenas tardes, queridos hermanos, ¿cómo se encuentran? Shabbat Shalom para todos. Qué gusto encontrarnos nuevamente en un nuevo estudio de la Parashá semanal, Parashá Shavua. Agradecidos con el Eterno por esta oportunidad que nos da de estar aquí nuevamente para este nuevo estudio de la Parashá Vayaquel. Comentarles, queridos hermanos, que normalmente ocurre que en esta fecha correspondiente al estudio de la Parashá semanal, correspondería a veces leer dos Parashot en el mismo día. Por ejemplo, ocurre que se debe de leer la Parashá Vayaquel junto con la Parashá Pekudei. Pero este año solamente es Parashá Vayaquel y la Parashá Pekudei queda para la próxima semana. Así que hoy solamente vamos a estar con la Parashá Vayaquel. La Parashá Vayaquel que va desde el capítulo 35, verso 1, hasta el capítulo 38, verso 20. Las disculpas del caso, he estado con un poco de gripe y con tos. Y Vayaquel significa reunión, reunió, convocó y congregó. Antes de iniciar con nuestro estudio, darle la bienvenida a todos los que están en este momento en directo a través de nuestra aplicación de Zoom y a todos aquellos que nos van a ver a través de nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por estar con nosotros. Queremos dedicar este estudio por la Refuah Shlema, sanidad completa de el rabino Ginsburg Ben Malka, del rabino Sharon Arush, del rabino Jaim Frin, de Natalia Carmona, hija de doña Marta, de doña Sonia María Moya, hija de María, de María Elena Zelaya, hija de Miriam, y de Fabián Sánchez, hijo de Carolina. Para que en la infinita misericordia del Todopoderoso, todos ellos y todos los que estén viendo este video, en la infinita misericordia del Todopoderoso, recibamos Refúa Eshlema. Amén. Como siempre, hablamos un poquito del contexto de dónde venimos. Bueno, venimos de la Parashá Kitizá. La Parashá Kitizá, el Todopoderoso vino y le pidió al pueblo a través de su siervo Moisés que tenía que hacerse un censo. Este censo tenía que ver con la cantidad de personas que podían salir al ejército, ¿verdad? Como parte del ejército de Israel. Entonces eran contadas las personas que iban desde los 20 hasta los 60 años. Y entonces se hizo un censo, pero el censo no se contaba a cada persona, sino que cada persona llevaba una moneda, que era el medio shekel o un medio ciclo. Y entonces era contada las monedas y al final el número de monedas que había, ese era el número de personas que salían a la batalla. En ese estudio, pues vimos por qué razón, cuáles eran las razones por las cuales no se contaba directamente a cada persona. Ya eso usted lo puede encontrar en nuestro canal de YouTube, ya está esa enseñanza ahí, para Shah Kitizá. También vimos el episodio muy triste de el becerro de oro, la construcción del becerro de oro, o lo que se llama Abodá Sará, que es el culto, digamos, a un dios extraño.
Y bueno, también vimos que se tuvieron que reemplazar las tablas de la ley y que fueron dadas unas nuevas, y esto pues hablaba de un pacto renovado nuevamente. Así que para que tenga una mejor visión de esto, le invitamos a que vea nuestro canal, perdón, nuestro video anterior para que usted pueda estudiarlo. Muy bien, Baruch Hashem. Vamos a ir entonces a la lectura correspondiente y vamos a ir al capítulo 35 del verso 1 en adelante. Y convocó Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Adonai ha ordenado para que se hagan. 6 días se trabajará, pero el día séptimo será para vosotros santo, Shabbat solemne para Adonai. Todo el que haga en él alguna obra ha de morir. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas el día del Shabbat. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Adonai ha ordenado, diciendo, recoged de entre vosotros una ofrenda para Adonai. Todo aquel de corazón generoso llevará la ofrenda para Adonai, oro, plata y bronce, azul, púrpura y carmesí, lino fino y pelo de cabras, pieles rojas de carneros, pieles de tejones y madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias aromáticas para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y de entre vosotros todo hábil artesano vendrá y hará todas las cosas que Adonai ha ordenado. La tienda de reunión y su cobertor, sus corchetes, sus tablones, sus barras, sus columnas y sus basas, el arca y sus varas, el propiciatorio y el velo de la cortina, la mesa, sus varas, todos sus utensilios y el pan de la proposición, el candelabro de la iluminación, sus utensilios, sus lamparillas y el aceite para la iluminación, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción y el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto y su rejilla de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente con su base, las cortinas del atrio con sus columnas y sus bases, y la cortina de la entrada del atrio, las estacas del tabernáculo, las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras ornamentadas para ministrar en el santuario, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón, y las vestiduras de sus hijos para servir como sacerdotes. Entonces toda la congregación de los hijos de Israel salió de la presencia de Moisés, y todo aquel a quien su corazón impulsaba, y todo aquel a quien movía su espíritu, iba llevando la ofrenda a Adonai para la obra de la tienda de reunión, y para todo su servicio, y para las vestiduras santas. Acudieron pues los hombres y las mujeres, todos los de corazón generoso, y llevaban aretes, zarcillos, sortijas y collares, toda clase de joyas de oro. También todo aquel que hubiera mecido una ofrenda mecida de oro para Adonai, y todo hombre que poseía azul, púrpura o carmesí, o lino fino, o pelo de cabras, o pieles rojas de carneros, o pieles de tejones, los traían. Todo aquel que alzaba una ofrenda de plata o de bronce aportaba al donativo para Adonai, y todo el que poseía madera de acacia para cualquier obra del servicio la traía. Además, toda mujer con habilidad hilaba con sus manos y llevaba hilado el azul, el púrpura, el carmesí y el torsal de lino fino. Todas las mujeres cuyo corazón las había impulsado con sabiduría tejieron el pelo de cabra. Los magnates aportaron piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral, especias y aceite para la iluminación, para el aceite de la unción y para el incienso de las especias. Todo hombre y mujer de los hijos de Israel, cuyo corazón los impulsaba a contribuir en toda la obra que Adonai había ordenado hacer por medio de Moisés,
llevaron ofrenda voluntaria a Adonai. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: Mirad, Adonai ha llamado por nombre a Bezalel ben Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del espíritu de Elohim en sabiduría, inteligencia y ciencia y en toda suerte de obra, para proyectar diseños, para labrar el oro, la plata y el bronce, y en talla de piedras para engastes y para entallar madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. También ha dotado su corazón para enseñar, tanto él como Oholiab ben Aizama, de la tribu de Dan, a los cuales ha colmado el corazón de talento para que hagan toda obra de artesanía y de diseño, de bordado en azul y en púrpura, en carmesí y en torsal de lino fino, y de tejedor y hábil diseñador para toda clase de obra primorosa. Amén, Baruch Hashem. Amén. Baruch Hashem. Muy bien. Dice el verso 1 que Moisés reunió a toda la congregación, o sea, Vayaquel, a todos los hijos de Israel, y les dijo, estas son las cosas que el Eterno ordenó hacer. Y entonces, aquí tenemos que recordar lo siguiente. Israel viene de una situación que pudimos estudiar en la Parashá Kitizá, donde Israel comete un grave pecado. Comete un grave pecado en contra del Todopoderoso, donde muchos se prestaron para la idolatría. Recordemos que el pueblo presionó porque Moisés había ido a recibir las tablas de la ley y, bueno, al él no regresar, la gente empezó a inquietarse. Y muchos de ellos que no eran hebreos, que conocemos como Eres Rab, que eran de diversas naciones, presionaron posiblemente porque estaban acostumbrados a la idolatría y posiblemente algunos del pueblo hebreo ya también habían experimentado la idolatría también, claro que vivían en Egipto, y entonces hicieron un becerro de oro. Entonces, después de que ya ha ocurrido todo eso, el Todopoderoso viene, entrega nuevamente las tablas de la ley, y Moisés aquí está reuniendo, convocando al pueblo. Está trayendo nuevamente a que el pueblo se vuelva a unir de la misma forma en que el pueblo estuvo unido anteriormente. Por ejemplo, cuando estuvieron en las faldas del Har Sinai, del monte Sinaí, cuando estuvieron ahí delante de la presencia del Todopoderoso. Y aquí nos muestra, ¿verdad? La Torá, la importancia de la unidad, la importancia de estar unánimes, de estar todos juntos con un mismo propósito. Por eso tenemos aquí como referencia el Salmo 133:1, que dice, mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y eso es lo que aquí Moisés, como un excelente líder, está tratando, de unir al pueblo. Dejemos a un lado lo que pasó. Avancemos. Ya eso es cosa del pasado. Avancemos y hagamos la labor que el Todopoderoso espera que hagamos. Porque Israel sabe que tiene un llamado de parte del servicio divino. Y como les decía, una nueva oportunidad tiene aquí el pueblo de Israel, una nueva oportunidad de servir al Eterno y todos como uno solo. Todos como uno solo. Aquí vemos la imagen de un becerro, ¿verdad? Algo parecido tal vez a lo que ellos pudieron haber hecho, el becerro de oro.
y ponemos aquí dejando a un lado este gran tropiezo. Dejamos a un lado eso, seguimos avanzando. Y aquí tenemos, ¿verdad? Porque ¿cuál es la intención del Todopoderoso? La intención del Todopoderoso, o su deseo, es que nosotros seamos uno con Él, que estemos conectados al Creador. Zacarías 14:9 dice, y Hashem será rey sobre toda la tierra, y en aquel día Hashem será uno y su nombre uno. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña este pasaje de Zacarías, Sejaryá? Nos enseña que toda la humanidad, toda la humanidad conocerá al Eterno. Toda la humanidad dejará a un lado la idolatría, dejará a un lado las religiones falsas y todos conocerán al Todopoderoso. Todos conocerán al Todopoderoso y sabrán que Él es uno y único. Y todos lo conocerán por su nombre. Porque hoy en día tal vez hay religiones que llaman, ¿verdad? Por ejemplo, hablemos de el Islam, que ellos llaman Alá, a Dios, ¿verdad? Lo llaman Alá. Y entonces, ya en el futuro, nadie va a llamar al Eterno Alá. Los musulmanes ya no van a ser, ¿verdad? Ya no va a existir la religión musulmana, no van a existir budistas, no va a existir ninguna religión de esas, sino que todo el mundo conocerá al Todopoderoso, como dice Zacarías, que en aquel tiempo el Eterno será uno y su nombre uno. Y ya no habrán más religiones falsas, y todo el mundo estará sirviendo al Todopoderoso como uno solo. Aquí, el Todopoderoso, como les decía, hace un llamado al pueblo de Israel y le dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Y aquí tenemos lo que es la palabra Vayaquel en hebreo y su raíz, donde dice que Vayaquel y reunió proviene de la raíz Cajal, que significa asamblea o congregación, relacionada con la palabra Kehilá, que significa comunidad. Sí, similar, dice Amakelá, que significa coro o grupo de personas reunidas para cantar. Y entonces también relacionada con Kalal Edad, que es un término usado para la Asamblea de Israel. Y entonces aquí lo que vemos es ese deseo de Moisés de poder hacer que el pueblo se una, que el pueblo se una, que se conviertan en uno con el Creador, que vuelvan nuevamente a tener esa conexión con el Todopoderoso, que es algo que cada uno de nosotros tiene que tener, esa conexión con el Creador, mantener esa conexión con el Creador, para que seamos uno con Él. Ese es lo que el Todopoderoso quiere. Después tenemos en el verso del 1 al 3, donde se habla del mandato divino en relación al día de reposo o el día eh, de descanso, el día de reposo, que es el cuarto mandamiento que dice el Todopoderoso, recuerda el día de reposo para santificarlo. Cuando habla de santificar, está hablando de hacerlo, de separarlo, de hacer un día diferente, porque así es. El Todopoderoso nos enseña en el Génesis, en Bereshit, que cuando Él termina la obra de sus manos, dice que Él vino y descansó en el séptimo día y santificó y bendijo
el séptimo día. No bendijo el sexto, el quinto, el tercero, no. Fue el séptimo día. Y que hoy conocemos como el Shabbat o día de reposo, pero también conocido, ¿verdad? Como lo normalmente en nuestro calendario, como el día sábado, que no tiene ninguna relación con Shabbat, pero que sí es realmente el último día de la semana, porque el primer día de la semana era el domingo. Y entonces el Todopoderoso dice que se debe de guardar el día de reposo. Y aquí tenemos Génesis 2:3, donde dice: Dios bendijo el séptimo día, lo santificó, porque en ese día descansó de toda la obra creadora. El Todopoderoso quiere que todos nosotros cumplamos con ese precepto. Hay muchas personas que dicen: no, es que ese precepto fue dado únicamente al pueblo de Israel. Pero sí, en principio, ese precepto fue dado al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel pueda transmitir ese mensaje a todas las naciones. Porque el día de adoración del Todopoderoso es precisamente el día de reposo, el Shabbat, o hoy, como lo conocemos como el día sábado. Dice aquí este pasaje de referencia de Proverbios 16:20: el que atiende a la palabra prospera, dichoso el que confía en el Eterno. Entonces, el Todopoderoso llama al pueblo de Israel, en principio, a guardar el Shabbat, el día de reposo, el día de descanso. Y el proverbio nos enseña que aquel que atiende la palabra del Todopoderoso prospera. Si usted es obediente al Todopoderoso, si usted cumple los preceptos y los mandamientos que el Todopoderoso ha establecido, por supuesto que a usted le irá bien en su vida. Porque incluso el proverbio dice: dichoso aquel que confía en el Eterno. Confiar en el Eterno es confiar en su palabra. Y si usted confía en su palabra, usted la obedece. Dice acá respecto al Shabbat: Shabbat es una oportunidad para encontrar un espacio de paz. Y sí, efectivamente, el Shabbat, el día de reposo, no es solamente es un día para que podamos descansar. Es un día que tenemos la oportunidad de poder estudiar las Sagradas Escrituras, de poder escudriñar las Sagradas Escrituras, de poder disfrutar de este día en conexión con el Todopoderoso, de poder crear esa conexión con el Todopoderoso, porque no hay un día más especial que el Shabbat, no hay un día más importante que el Shabbat. Todos los días son creados por el Creador, pero hay un día especial que Él ha designado y precisamente es el Shabbat o el día sábado. Y aquí tenemos, por ejemplo, el domingo es un día profano, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Pero el viernes al atardecer, cuando ya empieza a entrar el nuevo día, que es el sábado o el día de reposo, ese día es santo, Kadosh, un día que es apartado y separado de los demás días, porque es el día que el Todopoderoso ha solicitado que se debe de guardar. Dice acá: el Shabbat es mucho más que un día de descanso. Es un regalo divino que nos permite elevarnos espiritualmente, conectarnos con nuestra esencia y recordar nuestro llamado. Es un día para la reflexión, la alegría y la unión con Hashem, con el Eterno y la familia. Levítico 23:3 dice: 6 días trabajarás, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Hashem, en donde quiera que habites. Les decía ahora
que hay algunas personas que consideran que el día de reposo es exclusivamente del pueblo de Israel. Y aquí en Isaías 56, del verso 6 al 7 dice, a los hijos de los extranjeros que me sigan y me sirvan, y que amen mi nombre, y sean mis siervos, y a todos los que observen el día de reposo, y a todos los que observen el día de reposo, y no lo profanen, y se aferren a mi pacto, yo los llevaré a mi casa, a mi santo monte, para que se alegren en mi casa de oración. ¿Por qué? Porque dice que su casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y entonces el Todopoderoso vuelve nuevamente a hablarle al pueblo de Israel sobre la importancia de guardar el Shabbat, el día de reposo. Aquí nos encontramos donde Moisés convoca, reúne, quiere unir al pueblo para que puedan lograr juntos el cometido que es venir y levantar lo que va a ser el Mishkan, la tienda de reunión, que lo hagan todos unidos, que lo hagan todos unánimes, pero también que sepan que si bien es cierto, esto ha sido un llamado que ha hecho el Todopoderoso al pueblo de Israel para levantar el Mishkan, el Shabbat está por encima de la construcción del Mishkan. O sea, que en Shabbat no se debía de trabajar, aunque fuese para construir el Mishkan o el tabernáculo o la tienda de reunión. Conexión entre el Shabbat, el servicio al Eterno y el Mishkan. El Mishkan y la presencia divina entre nosotros. El Todopoderoso viene y, como les decía, establece un día especial, que es el día de Shabbat. Ese día de Shabbat está el Mishkan y en el Mishkan la presencia divina del Todopoderoso. Por eso es que añoramos la construcción del Sagrado Templo, para que si el Eterno lo quiere, nuevamente la presencia, la Shekinah del Todopoderoso vuelva a manifestarse en el Sagrado Templo. Y entonces, en Shabbat, el pueblo acudía, ¿verdad?, a reunirse con el Todopoderoso. Y entonces, el Mishkan era, digamos, como un canal donde la presencia divina podía venir, ¿verdad? Y manifestarse en medio de su pueblo. Y a través de ello, poder servir al Todopoderoso. ¿Ok? Poder hacer el servicio al Santo y bendito es. Lo único que sí se encendía en Shabbat o que se podía tener encendido era la menorá. Aquí vemos en esta imagen cómo era, digamos, el Mishkan, el santuario, el tabernáculo por dentro, ¿verdad? Cómo estaba compuesto, donde estaba el lugar santísimo, donde estaba el altar de incienso, la menorá, la mesa con los panes de la preposición y todos los elementos con los que había sido hecho el Mishkan o la tienda de reunión. Aquí tenemos el número 13. A mucha gente no le gusta el número 13. Lo creen, digamos que es un número de mala suerte. Pero aquí, en la siguiente imagen, yo le enseño, ¿verdad? Que, por ejemplo, la palabra Ejad, en hebreo, la palabra Ejad representa no solamente uno, está compuesta por la primera letra, que es la letra Aleph, y la letra Aleph
es una representación del Todopoderoso. Y la letra Aleph representa el uno. La palabra Ejad también representa uno. Y aquí el valor numérico, ¿verdad? Porque si usted no sabía, las letras en hebreo tienen un valor numérico. Y en este caso tenemos, ¿verdad? Aquí, estas tres letras y su valor numérico. ¿Ok? Entonces tenemos aquí la letra Aleph con un valor de 1. Tenemos la Het, que tiene un valor de 8. Y tenemos la letra Dalet, que tiene un valor de 4. Si sumamos cada una de estas, ¿verdad? Tenemos 4, 8 y 1, 13, que era lo que mirábamos ahora, el número 13. Y entonces cuando vemos el 13, pues pensamos en Ejad, en que Dios es uno y que el Eterno quiere que igual usted, ¿verdad? Sea uno con Él, porque ese es lo que Él quiere, ¿verdad? La palabra Ejad tiene diferentes significados como unirse, unificar y ser uno. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos cada uno de nosotros? Unirnos al Todopoderoso, unificarnos con el Todopoderoso, ser uno con el Todopoderoso. Eso es lo que Él anhela, que todos seamos uno con Él. Eso lo hemos venido viendo, ¿verdad? Desde que dijimos en el primer verso que Moisés había convocado al pueblo, vaya que él reunió al pueblo, porque esa es la intención del Todopoderoso, que seamos uno con Él. En el verso 5 dice, tomad de entre vosotros ofrenda para el Eterno. Todo generoso de corazón la traerá al Señor, dice aquí, oro, plata y bronce. Quiero hacer un paréntesis. Acá, por ejemplo, usted ve esta imagen aquí y ve la palabra Señor en mayúscula. Esto lo hemos dicho en otras ocasiones, que cuando traducen Señor, así lo ponen en mayúscula, es porque la persona que está haciendo la traducción del original al español ve que está el nombre personal del Eterno ahí escrito. Entonces, cuando aparece el nombre personal del Todopoderoso, que es el nombre compuesto por las 4 consonantes, Yud, Hei, Bad, Hei, bendito sea su nombre, entonces ellos, cuando lo escriben en español, lo ponen Señor en mayúscula. Entonces, cuando usted ve Señor en mayúscula aquí, es precisamente por eso, porque en el original aparece el nombre personal del Todopoderoso, pero lo traducen como Señor. No es lo más correcto, porque para Señor, ¿verdad? Podríamos decir Adón o Adonai, que es uno de los nombres también del Todopoderoso. Aún en el servicio de la construcción, el Mishkan, el Shabbat era primero, y era lo que les explicaba ahora, ¿verdad? Era lo que les explicaba ahora, que por ejemplo, Moisés dice, hay que traer una ofrenda para el Todopoderoso, para todo aquel generoso de corazón, pero eso no se hacía en Shabbat. En Shabbat no se hacía ninguna obra. Cesaban de todas sus obras. Aunque fuese para construir el Mishkan, que era un mandamiento divino, por supuesto, para que viniera la Shejinah, la presencia del Todopoderoso, pero no, no se hacía nada en Shabbat de trabajo. Aquí tenemos un pasaje de referencia primero de Crónicas 29:14. Dice, pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad tú eres el dueño de todo y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Y aquí este pasaje se refiere a que todo le pertenece al Todopoderoso. Todo le pertenece al Eterno. Todo le pertenece a Él. Y entonces aquí dice, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? Hablando el rey, ¿verdad?
Dice, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que nosotros podamos darte una ofrenda voluntaria? Si todo te pertenece, todo es tuyo. Y entonces, bueno, eso nos queda claro de que sepamos que todo lo que tenemos definitivamente ha venido de parte del Creador y que por lo tanto todo lo que tenemos debería estar siempre dispuesto al servicio divino, al servicio del Todopoderoso. Tikkun, reparación y unidad. Y vamos a ver esto un poquito más profundo más adelante. Dice, vinieron los hombres en pos de las mujeres, todo generoso de corazón, y trajeron brazaletes, pendientes, anillos, collares, todo objeto de oro, todo aquel que había ofrecido ofrenda de oro ante Adonai. Todo el mundo se volcó a traer ofrenda para el Todopoderoso. Isaías 1:16 dice, lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas y dejen de hacer el mal. Un pasaje de referencia. Lávense, límpiense y aparten de mi vista sus obras malvadas y dejen de hacer el mal. Algo que el Todopoderoso anhela, que todas las personas que le sirvan se aparten de hacer lo malo, se aparten de hacer el mal. Segunda de Crónicas 7:14, también un pasaje de referencia, dice, si mi pueblo que lleva mi nombre, el pueblo de Israel, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Una promesa de parte del Todopoderoso. Del verso 8 al 14 dice, aceite para el alumbrado, especias aromáticas para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onis, piedras de engaste para el efod y para el pectoral y todo sabio. Y entonces aquí, ¿verdad? Se están reuniendo, se está pidiendo que las personas traigan aceite. Recordamos que ya se había pedido aceite puro de olivas machacadas para el encendido de la menorá, también estas especies para este aceite de la unción y también piedras de onis, de engaste, piedras preciosas para el diseño de las ropas del Cohen Gadol, del sumo sacerdote. Leía un texto que decía definitivamente que a veces las personas se deslumbran con algunos nombres que aparecen en el Tanaj, en la Biblia hebrea, y hay, por supuesto, que hay gigantes de la Torá, gigantes de las Sagradas Escrituras, y cuando las personas, por ejemplo, escuchan del rey David, dicen, ese es el personaje bíblico que me impresiona, por supuesto, que la mayoría se impresionan de Moisés y así. Pero aquí, cuando uno piensa en toda la obra realizada para poder crear todo lo que estaba en el Mishkan. Imagínese, por ejemplo, pienso también el honor para el primer Cohen Gadol, para el primer sumo sacerdote, en este caso, a Aarón, qué honor para él y para su descendencia el servicio al Todopoderoso. Y aquí el Todopoderoso llamó a dos hombres a los cuales dotó de un espíritu, ¿verdad? De una eh, Ruach HaKodesh, de una inspiración divina. En el verso 30 dice, dijo Moshe a los hijos de Israel, mirad, ha designado el Eterno por nombre
a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Yehudá. Y en el verso 34 pone, y para enseñar, él ha dotado a su corazón a él y a Oliab, hijo de Ahisamá, de la tribu de Dan. Y entonces el Todopoderoso a estos dos hombres les dio ese Ruach HaKodesh, esa inspiración divina, ese Ruach HaKodesh que también viene sobre los profetas, y vino esta inspiración divina para ellos para poder hacer toda obra primorosa como se hizo en la construcción del Mishkan, de la tienda de reunión. Aquí quiero hacer un paréntesis. En la parashá Ki Tisa habíamos visto que en el capítulo 31, verso 3, dice, y yo le he colmado con con espíritu de Elohim, con sabiduría, con inteligencia y con conocimiento en toda labor. Y entonces, el asunto es que yo quiero que usted tenga mucho cuidado cuando está usando una Biblia que no es una buena traducción del hebreo al español, porque muchas veces hacen esta confusión y es que ponen espíritu en mayúscula, porque digamos, pues hay unas personas que creen, digamos, en más dioses, no creen en un Dios uno, sino que creen que hay más dioses. Y entonces creen que cuando se habla de Ruach HaKodesh, de la inspiración divina de parte del Creador, se está hablando de otro Dios. Y por eso lo ponen con mayúscula. Y entonces, para que usted sepa, en el hebreo no existen mayúsculas, tampoco minúsculas. Todas las letras tienen, digamos, el mismo valor o tamaño. ¿Ok? No me refiero al valor numérico, sino me refiero, digamos, a que todas, no es porque es mayúscula, minúscula, no. Todas son eh, del mismo tamaño. No hay mayúsculas ni minúsculas. Por lo tanto, cuando se escribe Ruach HaKodesh, ¿verdad? Espíritu divino, el espíritu de Elohim, se escribe todo del mismo tamaño. Y cualquier otra palabra que se diga, por ejemplo, de un espíritu maligno, por decirlo así, pues se va a escribir normal, o sea, no se va a poner en mayúscula, minúscula. Entonces, para que tengamos ese conocimiento, ¿verdad? Que no hay mayúsculas ni minúsculas en el hebreo y que cuando se menciona, ¿verdad? Que le he colmado con espíritu de Elohim, pues no tiene que ir con mayúscula porque no estamos hablando, digamos, de otro Dios, sino que es de la inspiración divina que el Todopoderoso le dio a ellos dos. Y la inspiración divina también, el Ruach HaKodesh que tenía Moisés también como su profeta. Aquí vamos a ver un detalle con respecto a los nombres de estos dos hombres, que como les digo, a veces pasan desapercibidos, pero fueron personas muy especiales porque fueron los que se dieron a la tarea de hacer esta construcción de las cosas más delicadas, más preciosas que tenía el Mishkan. Oliab dice origen hebreo bíblico, significado el padre es mi tienda o mi tienda es el padre. ¿Ok? Y entonces, a mí me parece muy parecido al nombre también de Bezalel, porque vemos, ¿verdad? En Bezalel dice origen hebreo bíblico también, significado en la sombra de Dios o bajo la protección de Dios. Bezalel, ¿verdad? En la sombra o bajo la sombra de Dios. Y entonces, les decía que me parece muy parecido, ¿verdad? Donde los dos estaban bajo el poder del Todopoderoso, que estos dos hombres, ¿verdad? Estaban bajo la sombra del Todopoderoso porque dice uno, mi padre
mi tienda es mi Padre, y el otro habla de la sombra, ¿verdad? Que está bajo la sombra del Todopoderoso. Entonces, me parece como que hay una similitud acá, pero sí, eran muy especiales, porque incluso sus nombres, ¿verdad? Decía Oliab, porque está dividido como Ogel, ¿verdad? Que significa tienda, y Ab, de padre. Y aquí en el caso de Bezalel, ¿verdad? Betzel, en la sombra, y él, ¿verdad? Del nombre de Dios. Entonces, estos dos grandes hombres que hicieron la construcción o aportaron para la construcción del Mishkan. Muy bien, vamos a ir al capítulo 36. Betzalel y Oliab, junto con todos los artesanos a quienes Adonai había dotado con la sabiduría y la destreza necesaria para hacer el trabajo necesitado para el lugar Kadosh, harán exactamente de acuerdo a todo lo que Adonai ha ordenado. Moshe llamó a Betzalel, Oliab y a todos los artesanos a quienes Adonai había dado sabiduría, todo al que su corazón lo movió para venir y tomar parte en el trabajo. Ellos recibieron de Moshe todas las ofrendas que los hijos de Israel habían traído para el trabajo de edificar el lugar Kadosh, pero ellos aún seguían trayendo ofrendas voluntarias todas las mañanas, hasta que los artesanos que hacían el trabajo para el lugar Kadosh dejaron el trabajo en el cual estaban envueltos, para decirle a Moshe: la gente está trayendo mucho más de lo que es necesitado para hacer el trabajo que Adonai ha ordenado. Así que Moshe dio una orden que fue proclamada por el campamento: ni hombres ni mujeres harán más esfuerzos para hacer contribuciones adicionales, porque lo que ellos ya tenían no solo era suficiente para hacer todo el trabajo, sino demasiado. Todos los hombres con destreza, entre ellos que hicieron el trabajo, hicieron el tabernáculo usando 10 cortinas de lino fino, finamente tejido y de hilo azul, de púrpura y escarlata. Las hicieron con querubín bordados que habían sido hechos por artesanos diestros. Cada cortina era de 42 pies de largo y 6 pies de ancho. Todas las cortinas eran del mismo tamaño. Unió 5 cortinas una con otra y las otras 5 cortinas unió una con otra. Hizo gasas de azul en el borde de la cortina al extremo del primer juego e hicieron lo mismo en el borde de la cortina al extremo del segundo juego. Hizo 50 gasas en la primera cortina y 50 gasas al borde de la cortina en el segundo juego. Las gasas estaban opuestas una a la otra. Hizo 50 broches de oro y abrochó las cortinas una con otra con los broches. Así el tabernáculo formó una sola unidad. Hizo cortinas de pelo de cabra para ser usadas como una tienda de cubierta para el tabernáculo. Él hizo 11 cortinas. Cada cortina era de 45 pies de largo y 6 pies de ancho. Todas las 11 cortinas eran del mismo tamaño. Unió 5 cortinas una a la otra y 6 cortinas una a la otra. Hizo 50 gasas en el borde de la cortina del extremo en el primer juego y 50 gasas en la cortina del extremo en el segundo juego. Hizo 50 broches de bronce para unir la tienda para que fuera una sola unidad. Hizo una cubierta para la tienda de pieles de carnero teñidas y una cubierta exterior de piel fina. Hizo las tablas verticales para el tabernáculo de madera de acacia. Cada tabla era de 15 pies de largo y 2,25 pies de ancho. Había 2 proyecciones en cada tabla y las tablas fueron unidas una con otra. Así es como hizo todas las tablas para el tabernáculo. Hizo las tablas para el tabernáculo como sigue: 20 tablas para el lado sur, mirando hacia el sur. Hizo 40 bases de plata debajo de las 20 tablas, 2 bases debajo de una tabla para sus proyecciones y 2 bases debajo de otra tabla para sus 2 proyecciones. Para el segundo lado del tabernáculo, hacia el norte, hizo 20 tablas y sus 40 bases de plata, 2 bases debajo de una tabla y 2 debajo de otra. Para la parte de atrás del tabernáculo hacia el oeste hizo 6 tablas. Para las esquinas del tabernáculo en la parte de atrás hizo 2 tablas, dobles desde abajo hacia arriba, pero unidas por una sola argolla. Hizo lo mismo con ambas de ellas en las 2 esquinas. Así que había hecho tablas con sus bases de plata, 16 bases, 2 bases debajo de cada tabla. Hizo travesaños de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, 5 travesaños para las tablas del otro lado del tabernáculo
y 5 travesaños para las tablas en el otro lado del tabernáculo, en la parte de atrás hacia el oeste. Hizo el travesaño del medio para que se extendiera desde un extremo de las tablas hasta el otro, a la mitad. Recubrió las tablas con oro, hizo argollas de oro para ellas, por las cuales los travesaños pasaban, y recubrió los travesaños con oro. Hizo la cortina de hilo de azul, púrpura y escarlata y lino finamente tejido, y lo hizo con querubín bordados que habían sido hechos por un diestro artesano. Hizo para él 4 postes de madera de acacia y los recubrió de oro, y 4 ganchos, y fundió para ellos 4 bases de plata. Para la entrada a la tienda hizo una pantalla de hilo de azul, púrpura y escarlata y lino finamente tejido, en colores el trabajo de un tejedor, con sus 5 postes y sus ganchos. Recubrió con oro los capiteles de los postes y sus argollas unidas para colgar, mientras que las 5 bases eran de bronce. Amén. Amén. Éxodo 3:6, 36:6, perdón. Y tomaron de delante de Moisés, dice, toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla, y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Cada mañana. Y aquí vamos a hablar de Teshuvah. ¿Qué significa Teshuvah? ¿Y qué es lo que estamos viendo acá? Dice el verso 6, ordenó Moshe, hicieron proclamar pregón en el campamento diciendo, todo hombre o mujer que no hagan más trabajo para la ofrenda del santuario, y se abstuvo el pueblo de traer. Recordemos que el pueblo viene de un episodio triste. Y yo quiero hacer hincapié aquí, porque hay muchas personas que siguen recordando estos episodios oscuros de Israel, pensando no solamente en esto, sino en otros futuros que lastimosamente se van a dar, donde siguen viendo a Israel como un pueblo de dura cerviz, como un pueblo que no le hace caso al Eterno, como un pueblo rebelde. Pero bueno, eso fue en el pasado. La Torá, el Tanakh, nos muestra a las personas, a los personajes bíblicos, tal y como son, con sus virtudes y sus defectos, para que nosotros podamos aprender de los errores que ellos cometieron para que nosotros no los cometamos, para que podamos aprender de sus virtudes y nosotros las pongamos en práctica. Y entonces aquí estamos viendo un pueblo volcado, un pueblo que se volcó cuando el Todopoderoso dice, todo aquel que de corazón quiera traer una ofrenda para levantar el Mishkan, ¿qué ocurre? Todo el pueblo dijo, esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad que tengo para poder venir y contribuir al Todopoderoso y buscar nuevamente su favor. Y el pueblo se desbordó y traían todos los días traían, hasta que llegó un momento en que se tuvo que decir, tienen que parar. La palabra Teshuvah proviene de la raíz hebrea shuv, que significa retornar o volver. Porque normalmente las personas hablan de Teshuvah y hablan solamente de remordimiento o de arrepentimiento. Sobre todo arrepentimiento. Pero no es solamente arrepentirse, es arrepentirse y retomar el camino o volverse al Creador. Eso realmente es la Teshuvah. O sea, que alguien viene realmente arrepentido y se vuelve por el camino de Hashem, se vuelve por el camino del Todopoderoso, vuelve nuevamente a Él.
porque iba en una dirección incorrecta y entonces se devuelve, retorna, retorna al camino correcto, retorna por la senda correcta, por la calzada correcta. Y entonces esa es la Teshuvá. Y eso es lo que estamos viendo acá. Estamos viendo al pueblo cómo se vuelca y traen ofrendas tantas que se tiene que decir que ya no, que por favor no más, porque es demasiado. Pero es que el pueblo tiene esta intención en el corazón, esta cabana, esta intención de que el Todopoderoso pueda ver que ellos realmente quieren servirlo y que tienen un corazón arrepentido. Los sabios nos enseñan dos tipos de penitentes. Teshuvá por temor. Teshuvá por temor. Es para el futuro, dice, como una persona con imperfecciones que va cambiando con el tiempo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, una persona que una vez aprendida la lección, por temor a volver a hacer algo indebido, a futuro, ya no lo hace. Y tenemos la otra teshuvá por amor, dicen los sabios, que saca la raíz del pecado desde su inicio, o sea, elimina, ¿verdad? Porque la teshuvá, déjeme decirle, la teshuvá original, la teshuvá correcta, la teshuvá de verdad, es una teshuvá que cuando el Todopoderoso ve a aquella persona con ese arrepentimiento y ese deseo de volverse a Él con todas sus fuerzas, ese pecado es eliminado. Y aquí tenemos esa teshuvá por amor que dice, saca de raíz el pecado desde su inicio y es como si nunca hubiera pecado. Alguien que en el ejercicio del servicio divino se equivoca, porque están aquellos que se equivocan porque quieren equivocarse y están aquellos que se equivocan, ¿verdad? Sin intención. Sin intención pueden cometer un error. Tenemos a los dos hijos, ¿verdad? De Aharón, que ofrecieron un fuego extraño delante del Todopoderoso. Un fuego que él no pidió. Entonces, ¿pero qué? Era su deseo, su deseo era hacer algo grandioso, algo, ¿verdad? Maravilloso para el Creador. Pero el Todopoderoso no había pedido eso. Se equivocaron. Por eso es que la muerte de ellos dos se ve como una ofrenda, como algo, digamos, que en vez de traer luto, y quiero que se entienda bien esto, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver con sacrificios humanos, sino que fue como que ellos se hubiesen presentado delante del Todopoderoso, ¿verdad? Como una ofrenda, no como un sacrificio. Y algunos ven, ¿verdad? De esta manera esa situación, pero digamos, fue un error en medio del ejercicio en el servicio divino. Y entonces, ahí, por ejemplo, en este Teshuvá por amor, es donde vemos que esa mala decisión que se tomó en principio, ¿verdad? Había borrado aún el pecado, ¿verdad? Ese desde el inicio. Y aquí tenemos Teshuvá por temor, que es alguien que va rectificando en el camino, que va rectificando en el camino para el futuro. Entonces tenemos esos dos tipos de Teshuvá. Pero vayamos todavía un poquito más profundo. Y es que normalmente a usted le enseñan que usted tiene que arrepentirse del pecado. Vamos, normalmente las religiones fuera de la perspectiva del pueblo de Israel nada más hablan de arrepentimiento y nada más.
Pero desde la perspectiva judía hay varias etapas que se tienen que ir llevando a cabo de una teshuvá verdadera. Y dice el concepto de teshuvá en el judaísmo es profundo, con diferentes niveles y etapas. Y la primera etapa tenemos aquí es harata, que es el remordimiento. Dice reconocer el error y sentir un pesar genuino. No sé si a usted le ha pasado haber hecho algo, ¿verdad? Y usted siente como esa incomodidad en su interior por haber hecho aquello que estaba mal, que estuvo mal. Y entonces ese remordimiento es una de las etapas de la teshuvá. Porque si usted viene y comete un error delante del Todopoderoso, comete un pecado delante del Eterno, y usted no siente nada, usted sabe que lo hizo, pero no siente nada. Usted realmente, pues, no, no está arrepentido. La persona que realmente está en esta etapa de Teshuvah siente ese dolor, reconoce el error y siente ese dolor en su interior por haber cometido esa falta. Después tenemos la otra etapa que es Vidui, que es el confesar, declararle al Todopoderoso, decirle al Todopoderoso de todo corazón, Abba, ¿cómo me duele haber hecho eso? ¿Cómo me equivoqué? Realmente estoy muy dolido por haberlo hecho. Entonces, esa es la otra etapa de la Teshuvah. Tenemos Haratá, ¿verdad? Que es ese dolor que siente la persona por haber cometido la falta. Tenemos la confesión, Bidui, que es esa declaración que le hace el Todopoderoso de la falta cometida. Y tenemos esta otra, ¿verdad? Que es Asibat Hashot, ¿verdad? Que es abandonar el pecado. Asibat Hashot. ¿Qué es el abandono del pecado? Es tomar la decisión de no repetir la falta, porque también existe otro tipo de personas que siguen cometiendo el mismo pecado, siguen cometiendo el mismo pecado, o sea, son reincidentes, vuelven nuevamente, vuelven nuevamente, vuelven nuevamente, y parte de la teshuvá tiene que ser, ¿verdad? Esta, que es abandonar ese pecado. Y por último, tenemos el tikkun, que también es importantísimo. Porque como les digo, hay muchas personas que les enseñan, usted tiene que arrepentirse de lo que de lo que hizo. Tiene que arrepentirse de lo que hizo, pero no hablan del tikkun. Y el tikkun es reparar. Si aquella falta que la persona cometió afectó a otra persona, entonces tiene que enmendar el daño. Para poner un ejemplo, alguien tomó algo de una persona, dice, sí, me arrepentí, ¿verdad? De haber tomado esto, tal vez, no sé, una joya, y vino y aprovechó la confianza y tomó la joya y la vendió. Y dice, no, hice mal, sí, y siente ese dolor por haberlo hecho mal y confiesa delante del Todopoderoso, ¿verdad? El hecho, dice, no vuelvo a hacerlo, no vuelvo a tomar algo que no es mío, pero falta el ticún. Y es venir, ¿ok? Y entonces tomaste aquello que no te pertenecía, lo vendiste, bueno, devuelve el dinero. O dale el valor de la joya a esa persona. Y eso mostrará realmente que hay una verdadera teshuvah. Porque definitivamente que tenemos que hacerlo de esa manera. O sea, y es como mostramos realmente un verdadero arrepentimiento.
Y entonces, como miramos ahora, en el verso 5, y fueron a Moisés, dice, y dijeron, el pueblo trae mucho más de lo que es necesario para el servicio de la obra de Adonai que él ha ordenado. Y entonces Moisés dio la orden y pregonando por el campamento, diciendo, ni hombre ni mujer prepare más material para las ofrendas del santuario. Y así se impidió al pueblo ofrecer más. ¿Por qué? Porque este pueblo estaba realmente arrepentido, estaba, ¿verdad?, en ese estado de Teshuvá, donde ellos querían volver nuevamente a tener esa conexión con el Todopoderoso. Y cuando se da la oportunidad de que ellos pudieran venir y dar para la construcción del Mishkan, todo el pueblo se volcó dando lo mejor de lo que tenía y mostrando así su arrepentimiento. Bueno, esa imagen, ¿verdad? Como podemos ver acá, este es el Mishkan, así como cuando se levantó. Y aquí tenemos todo, ¿verdad? Que tiene que ver, por ejemplo, dónde estaba el arca, las cortinas y todo con los pasajes bíblicos, el candelabro, las telas de lino, la base de plata debajo de las armazones, las bases de cobre, las fuentes, el altar de ofrenda, el patio, todo, ¿verdad? Como estaba diseñado el Mishkan, tanto dentro como por fuera. Y aquí una noticia que se dio hace unos años donde dice, hayan una ciudad bíblica. ¿Y qué fue lo que se encontraron? Bueno, aquí tenemos lo que dice la noticia. Un equipo de arqueólogos afirma haber descubierto una de las 4 esquinas del altar que el Eterno menciona en la Biblia. En el hallazgo participaron aproximadamente 200 personas que habían estado cavando en la antigua ciudad de Silo, ubicada en el centro de la actual Cisjordania, informaron, ¿verdad?, un día jueves al Jerusalén Post. El segmento del santuario encontrado se menciona en el pasaje bíblico correspondiente a Primera de Reyes, capítulo 2, verso 28, que constituye la base del actual descubrimiento. Esta noticia ha llegado a oídos de Joab, dice que también había apoyado a Adonías, y hablando de Primera de Reyes, aunque no se había unido a Absalón, en cuanto lo supo, huyó al tabernáculo del Señor y se aferró a los cuernos del altar que rezaba el texto. Ahora vamos a hablar un poquito de esto, del altar, ¿verdad? También vamos a mencionar esos escritos. Para el director de las excavaciones, el hallazgo es parte de lo que se esperaba localizar en una zona donde afirma alguna vez estuvo el tabernáculo para el Arca de la Alianza. Se trata de un cofre que, según narra el Éxodo del libro sagrado, contenía las 2 tablas de piedra con los mandamientos que el Eterno entregó en el monte Sinaí. Y dice esta persona, tenemos que reconocer la validez de la Biblia. Me siento cómodo con la historia bíblica y ahora tenemos prueba de esa historia de verdad, señaló al medio israelí, y la Biblia y otros textos religiosos antiguos en lo que ha impulsado la arqueología en la región. Entonces, como podemos ver que incluso la arqueología hoy ha hecho descubrimientos que viene a, pues, reforzar lo que ya la Biblia nos ha enseñado de estos hallazgos arqueológicos. Muy bien, vamos al capítulo 37. Mobiliario del tabernáculo. Bezalel hizo también el arca de madera de acacia de 2,5 codos su longitud, 1,5 codos su anchura y 1,5 codos su altura. La revistió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo alrededor una moldura de oro. Fundió sobre ella 4 argollas de oro para sus 4 esquinas,
2 argollas en un lado y 2 argollas en el otro lado. Hizo también unos varas de madera de acacia, las revistió de oro, e introdujo las varas por las argollas en los lados del arca para llevar el arca. Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro, 2 codos y medio su longitud y 1 codo y medio su anchura. Hizo también 2 querubines de oro. Los hizo labrados a martillo, a los 2 extremos del propiciatorio. Un querubín a un extremo y el otro querubín al otro extremo, haciendo que los querubines arrancaran del propiciatorio a sus 2 extremos. Y los querubines extendían sus alas en alto, y cubrían con sus alas el propiciatorio, vueltos sus rostros el uno hacia el otro. Y los rostros de los querubines estaban hacia el propiciatorio. También construyó la mesa de madera de acacia. De 2 codos era su longitud, 1 codo su anchura y 1 codo y medio su altura. La revistió de oro puro, le hizo alrededor una moldura de oro y le hizo alrededor un reborde de 1 palmo, y en torno a su reborde le hizo una moldura de oro. Fundió para ella 4 argollas de oro y ajustó las argollas en las 4 esquinas de sus 4 patas. Las argollas estaban junto al reborde como sujetadoras de las varas para transportar la mesa. Hizo asimismo las varas para transportar la mesa de madera de acacia y las revistió de oro. También hizo de oro puro los utensilios que debían estar sobre la mesa, sus fuentes, sus bandejas, sus tazones y sus copas, con las cuales habrían de derramar las libaciones. Fabricó asimismo el candelabro de oro puro, labrado en martillo hizo el candelabro, su base y su fuste, al igual que sus cálices. Sus corolas y sus flores eran de una sola pieza. De sus lados salían 6 brazos, 3 brazos de un lado del candelabro y otros 3 brazos del otro lado del candelabro. En un brazo había 3 copas como flor de almendro, un cáliz y una flor en el otro brazo. 3 copas como flor de almendro, un cáliz y una flor, así en los 6 brazos que salían del candelabro. Y en el candelabro había 4 copas como flor de almendro con sus cálices y flores, un cáliz debajo de los 2 brazos del mismo, otro cáliz debajo de los otros 2 brazos, y otro cáliz bajo los otros 2 brazos para los 6 brazos que salían de él. Sus cálices y brazos eran de lo mismo. Todo él estaba labrado a martillo en una sola pieza de oro puro. De oro puro hizo también sus 7 lámparas, sus despabiladeras y sus platillos. Lo hizo con un talento de oro puro con todos sus utensilios. Hizo también el altar del incienso, de madera de acacia, 1 codo su longitud y 1 codo su anchura, cuadrado y 2 codos su altura, y sus cuernos eran parte de él. Y lo revistió de oro puro, su tapa, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le hizo una moldura de oro alrededor. A sus 2 lados hizo 2 argollas de oro, debajo de su moldura, en sus 2 esquinas como sujetadores de las varas para transportarlo. Hizo las varas de madera de acacia y las revistió de oro. Hizo asimismo el aceite sagrado de la unción y el incienso aromático puro, obra de perfumista. Amén. Bien, amén. Y entonces aquí nos encontramos con el arca del pacto, dice, hizo Bezalel, de madera de acacia, de 2 codos y medio era su longitud, 1 codo y medio su anchura y 1 codo y medio su altura. Era el arca donde se guardaban las tablas de la ley. Vamos a ver aquí
algunos significados de los materiales que fueron hechos, ¿verdad? Y algunas de las cosas que fueron hechos para el Mishkan y que sepamos, o sea, cuál es su significado. Por ejemplo, tenemos el oro. ¿Por qué se usaba el oro? El oro representa la divinidad, pureza y santidad absoluta. Al ser un metal incorruptible, simboliza la perfección y la presencia divina en el mundo. Entonces, por eso era que se usaba el oro. La plata se asocia con la redención y la pureza. En el templo, la plata estaba vinculada a los rescatados. Y hay un pasaje de referencia de Éxodo 30, 12, 16, ya que se usaba el medio ciclo que los israelitas debían de dar, ¿verdad? Como en la Parashá Ki Tizá. O más bien en la Parashá Ki Tizá. Tenemos el bronce o el cobre, representa juicio y expiación, un metal fuerte resistente al fuego, lo que simboliza la resistencia ante el pecado. La menorá, el candelabro de 7 brazos, simboliza la luz divina, la sabiduría, la presencia de Dios, hecha de oro puro, con 7 brazos, representa la perfección espiritual y la conexión entre el Eterno y su pueblo. El aceite de oliva puro utilizado en la menorá representa la pureza y la consagración. La madera de acacia, que era una madera que se usó para la construcción de lo que sería, ¿verdad? El arca. Dice, se usó en la estructura del tabernáculo y en varios muebles sagrados, como el arca de la alianza. La acacia es muy resistente, no se pudre con facilidad, lo que simboliza la incorruptibilidad y la eternidad. Se dice que crece en el desierto, lo que refuerza el mensaje de que Dios provee incluso en lugares áridos. Después, lino fino bordado con querubines, representa el mundo celestial. Piel de carnero teñida de rojo, simboliza el sacrificio y la expiación. La piel de tejash, un tipo de marsopa o tejón o animal desconocido, se cree que representaba la protección y el misterio, ya que este material protegía el santuario. Entonces ahí tenemos algunas, ¿verdad?, de las características de los materiales que se habían usado en el Mishkan y algunos muebles sagrados, ¿verdad? Como somos por dentro, seamos por fuera, o como somos por fuera, seamos por dentro. El corazón alegre hermosea el rostro, Proverbios. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque el arca, ¿verdad? El arca de la alianza, estaba recubierta de oro, dice, por dentro y por fuera y por dentro. Era de madera, pero tenía oro por dentro y tenía oro por fuera. Entonces, le cubría, ¿verdad? En oro, digamos, la parte de madera estaba cubierta totalmente en oro. Entonces, por esa razón, que como somos por dentro, seamos por fuera, y como somos por fuera, seamos por dentro. O sea que realmente, digamos, en el caso nuestro, que la gente, ¿verdad?, nos pueda conocer más por lo que hay en nuestro interior, ¿ok? Por nuestro ser interior, o sea, por nuestra espiritualidad. Hay un dicho que dice, el hábito no hace al monje, ¿verdad? Es un dicho, una expresión. Y entonces, sí, que realmente sea nuestro ser interior lo que podamos reflejar en nuestro exterior. Como dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Aquí vemos lo que es el candelabro de 7 brazos, la menorá, y digamos como estaba ella hecha, era de oro puro, labrada a martillo. Las lámparas deberían encenderse y colocarse sobre el candelabro, ¿verdad? Que tenía que estar siempre encendido y tenía que alumbrar hacia el frente. Y bueno,
hablábamos de los significados que puede tener la menorá y hablábamos de que, ¿verdad? La menorá representa la presencia divina del Todopoderoso y por eso tenemos este salmo de referencia 27:1 que dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Entonces, Él es nuestra luz y también es nuestro protector. En el verso 25 hizo también el altar de incienso de madera de cedro, un codo su longitud y otro codo su anchura. Era cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos de la misma pieza. Después tenemos el aceite para la santa unción e hizo el óleo para la unción sacro y el incienso aromático puro, arte de perfumista. Que por cierto, aquí, digamos, esto es algo que está mal, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hoy en día, y vuelvo y lo digo, de fuera de la perspectiva del pueblo de Israel, venden este tipo de aceite. Venden este tipo de aceite, algo que está totalmente prohibido por el Todopoderoso porque el uso de él era exclusivo para el Mishkan. Aquí podemos ver que dice que fue hecho con las especificaciones precisamente de Éxodo 30, 22, 25, que es donde se habla de las cantidades y cuál iban a ser sus componentes, que precisamente era, ¿verdad? Mirra, canela y cálamo aromático. Y entonces dice Éxodo 30, 32, no se derramará sobre carne de persona, ni haréis otro semejante a él en su composición. Santo es y santo será para vosotros. Cualquiera que componga una mezcla como ella o que la aplique sobre un extraño será cortado de su pueblo. Y hoy, lastimosamente, comercializan con este producto. Muy bien, vamos al capítulo 38 y último, capítulo 38, del verso 1 al 20. Hizo el altar del holocausto de madera de acacia, de 5 codos su longitud, 5 codos su anchura, cuadrado y 3 codos su altura. Y le hizo sus cuernos en sus 4 esquinas. Sus cuernos eran parte de él y lo cubrió de bronce. Hizo también todos los utensilios del altar, los calderos, las paletas, los aspersorios, los garfios y los braseros. Todos sus utensilios los hizo de bronce. Hizo además para el altar un enrejado de bronce en forma de red, que puso debajo de su borde hasta la mitad del mismo. Fundió 4 argollas para las 4 esquinas del enrejado de bronce, como sujetadores para las varas. E hizo las varas de madera de acacia y las revistió de bronce. Luego introdujo las varas por las argollas en los lados del altar para transportarlo con ellas. Lo hizo hueco de tablas e hizo la fuente de bronce y su soporte de bronce con los espejos de las mujeres que velaban a la puerta de la tienda de reunión. También hizo el atrio por el lado sur, hacia el mediodía. Las cortinas de torsal de lino fino del atrio eran de 100 codos. Sus 20 columnas y sus 20 basas eran de bronce, pero los ganchos de las columnas y sus varas conexivas de plata. Por el lado norte también eran de 100 codos. Sus 20 columnas y sus 20 basas eran de bronce, pero los ganchos de las columnas y sus varas conexivas de plata. Por el lado del occidente, las cortinas eran de 50 codos con sus 10 columnas y sus 10 basas, y los ganchos de las columnas y sus varas conexivas eran de plata. Y del lado del oriente, hacia el levante, eran de 50 codos. Las cortinas de un lado de la entrada eran de 15 codos con sus 3 columnas y sus 3 basas. Al otro lado de la entrada, a una parte y a otra del atrio, las cortinas eran de 15 codos, con sus 3 columnas y sus 3 basas. Todas las cortinas alrededor del atrio eran de torsal de lino fino.
Las basas de las columnas eran de bronce, pero los ganchos de las columnas y sus varas conexivas de plata. Y también de plata el revestimiento de sus capiteles. Las varas conexivas de todas las columnas del atrio eran de plata. La cortina de la entrada del atrio era de obra de recamador, de azul, púrpura, carmesí y torsal de lino fino. La longitud era de 20 codos y la altura correspondiente a la altura de 5 codos, según las cortinas del atrio. Sus columnas eran 4 y sus basas 4 de bronce, pero sus ganchos eran de plata. Y el revestimiento de sus capiteles y sus varas conexivas también de plata. Todas las estacas para el tabernáculo y para el atrio alrededor eran de bronce. Amén. Baruch Hashem. Muy bien, Baruch Hashem. Y bueno, aquí tenemos, ¿verdad? Dice el altar de holocausto, la fuente de bronce, todo lo que se realizó, ¿verdad? Para la obra del Mishkan. Y aquí vamos a enfocarnos un poquito en lo que es el altar de sacrificio. ¿Qué es un altar? En primer lugar, debemos de preguntarnos qué es un altar. Y aquí tenemos 3 definiciones. La primera dice, ese es un espacio sagrado, un sitio designado para la conexión con lo divino. Eso es la primera definición de altar. Tenemos una segunda definición que dice un lugar de encuentro espiritual, un lugar donde el ser humano busca acercarse a lo sagrado. Y tenemos la tercera definición que dice lugar de consagración donde se dedican ofrendas, votos o compromisos espirituales. Entonces, eso es un altar. Un altar, ¿verdad? Dice un sitio designado para la conexión con lo divino, donde las personas buscan acercarse al Creador y donde también ellos pueden ofrendar o entregar, ¿verdad? Algo al Todopoderoso de corazón para poder recibir, ¿verdad? De parte de Él su favor. Entonces, eso es un altar. ¿Qué podía representar el altar? El altar de sacrificio representaba muchas cosas. Podía representar el perdón, la expiación, la autoridad divina del Eterno, la fuerza y protección del Eterno. Algunos personajes del Tanakh recurrieron a este aferrándose a él, tratando de refugiarse y evitar su muerte, como se puede leer en Primera de Reyes, en el capítulo 1, verso 50, y en Primera de Reyes, capítulo 2, verso 28. Entonces, el altar de sacrificio representaba, dice, la autoridad divina del Eterno. Representaba la fuerza y la protección. También, ¿verdad? Representaba un lugar donde podías encontrar el perdón y la expiación. Ahora, es muy importante porque las personas confunden lo que tiene que ver, ¿verdad? Con los corbán o los corbanot. O sea, las ofrendas, los sacrificios, los holocaustos. Porque hay mucha gente que piensa o cree que cuando se llevan los sacrificios al Todopoderoso para expiación, porque se podían hacer diferentes tipos, ¿verdad?, de ofrendas. Se podían hacer ofrendas por el pecado o se podían hacer ofrendas de paz, ¿verdad? Ofrendas de Shelamín o ofrenda Hatat, que era por el pecado. Y entonces, pero muchas personas piensan que el simple hecho de llevar una ofrenda ya la persona está perdonada. No. Es que, por ejemplo, cuando pensamos nosotros en la palabra corbán, que viene de la palabra de la raíz karat, que significa acercarse, es que era un medio para poder acercarse al Todopoderoso. El Mishkan, en sí, la tienda de reunión, la tienda del encuentro, era precisamente eso, para que las personas pudieran acceder
a este espacio donde la Shekinah, donde había la manifestación de la presencia divina. Porque no podíamos decir que el Todopoderoso habitaba, digamos, en ese lugar, porque el Todopoderoso, ¿verdad? Habita en todo lugar, o sea, Él está en todo lugar. O sea, Él, digamos, no podemos encasillarlos en un espacio físico. Pero entonces, el altar de sacrificio representaba la presencia divina, la autoridad divina del Todopoderoso, porque Él, ¿verdad? Era el que podía darte tu favor, el que podía perdonar y el que podía expiar el pecado. ¿Ok? Entonces, eh, todos estos significados podía tener, ¿verdad? El altar de sacrificio, donde, ¿verdad? Como les decía, incluso algunos se refugiaron ahí, se aferraron, ¿verdad? Al altar de sacrificio, buscando, pues, de los que le buscaban, poder obtener misericordia. Lavatorio de bronce, la pureza ritual, ¿ok? La pureza ritual. Y aquí tenemos unos pasajes de referencia, por ejemplo, Proverbio dice, corazón que maquina planes perversos, pies presurosos para correr al mal. Entonces vemos una conexión entre el corazón y los pies, donde dice un corazón que maquina planes perversos y los pies presurosos para correr al mal, o sea, para cumplir con esos planes. Dice Isaías, cuando extendáis vuestras manos, esconderé de vosotros mi rostro, y aunque multipliquéis vuestras oraciones, no escucharé porque vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos, pues, purificaos, y quitad de mi vista la maldad de vuestras obras, y cesad de hacer el mal. ¿Ok? El Salmo 24 dice, habla de un hombre de manos limpias y de corazón puro. Entonces, nos devolvemos y recuerden que habíamos dicho que como somos por dentro, seamos por fuera, y como somos por fuera, seamos por dentro. Entonces, aquí, esto, ¿verdad? De este lavatorio, ellos tenían, ¿verdad? Los que servían en el Mishkan, los sacerdotes, tenían que lavarse para poder servir en el Mishkan. Entonces, ellos no solamente tenían que estar bien, súper importante, espiritualmente hablando, sino que también tenían que presentarse, ¿verdad? Limpios y puros, tanto física como espiritualmente. Tanto física como espiritualmente. Y entonces por eso pusimos todos esos pasajes de referencia que hablan, por ejemplo, de los pies, que eran una de las partes donde los sacerdotes se lavaban los pies, y también otro pasaje donde habla de las manos, que también era parte, ¿verdad?, de donde ellos se lavaban las manos y se lavaban los pies para poder hacer el servicio divino. La santidad, ¿verdad? Porque sin santidad estamos separados del Todopoderoso. Cuando hablamos de santidad, que viene la palabra kadosh, estamos hablando de que una persona es una persona que se aparta o se separa para el servicio divino. ¿Ok? Eso es, digamos, una persona kadosh. Alguien que se consagra, que se aparta, se separa, ¿verdad? Para servir al Todopoderoso. O sea, que se aparta del pecado, que se aparta de todas aquellas cosas, ¿verdad?, que no agradan al santo y bendito es. Aquí vemos, dice, con respecto a la forma en que se desmontaba el santuario, debemos resaltar algunos puntos. Las telas, ¿verdad?, eran quitadas y transportadas por los gersonitas y eran, digamos, la cubierta exterior de pieles de tejón, la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pelo de cabra, las telas de lino torcido, púrpura, carmesí, con imágenes bordadas de querubines, todas las cuerdas que sujetaban las cubiertas y el velo de la puerta del tabernáculo, todo eso estaba a cargo de los gersonitas. Y era así la forma en que se iba desmontando, perdón, la tienda de reunión.
Baruch Hashem. Queremos dar gracias al Santo y Bendito por esta linda oportunidad que nos dio de poder estudiar las Sagradas Escrituras. Damos gracias al Santo y Bendito por esta oportunidad que nos ha dado de poder escudriñar su palabra, de poder aprender un poco más de ella. Y bueno, conclusiones de todo lo que pudimos ver. La supremacía del Shabbat, el día de reposo, el Shabbat está por encima, incluso estaba por encima de la construcción del Mishkan. No se puede servir al Eterno si no somos obedientes, o sea, no hay compatibilidad entre el servicio divino y la desobediencia. Imposible, imposible. El Mishkan, una conexión más cercana con la divinidad, con el Eterno. Ese era el motivo, la razón, ¿verdad? De que el Todopoderoso pidiera que se hiciera el Mishkan. Era para que el hombre pudiera tener esa conexión con la divinidad y poder tener un lugar donde pudiera acceder a esa presencia, ¿verdad? También vimos la unidad del pueblo de Hashem, donde desde el principio decíamos que Moisés había tenido el deseo, el anhelo, ¿verdad? De que el pueblo se volviera a unir como habían estado unánimes, como cuando recibieron, ¿verdad? La instrucción de parte del Todopoderoso en el monte Sinaí. La Teshuvá, vimos, ¿verdad? La Teshuvá, el arrepentimiento, sus respectivas etapas, donde vemos, ¿verdad? El arrepentimiento, donde vemos la confesión del pecado, el apartarse del pecado y la rectificación, el tikkun, donde se busca cómo reparar el daño que se hubiera podido causar. Baruch Hashem. Agradecemos al Santo y Bendito por esta oportunidad que nos dio de poder escudriñar las Sagradas Escrituras y si el Eterno lo permite, esperamos vernos en nuestro próximo estudio de la Parashá semanal. Desearles a cada uno de ustedes que tengan una feliz semana, Shavua Tov. A veces no nos damos cuenta de las bendiciones que tenemos hasta que ya no las tenemos. Aprecia todas las bendiciones en tu vida y no des ninguna por sentada. Amén.